Me acuerdo del silencio. No el silencio de una iglesia vacía, no ese, el otro, el silencio que se instala cuando alguien sabe exactamente lo que estás pensando antes de que abras la boca. Yo llevaba 20 años mintiendo, 20 años construyendo una versión de mí mismo que nadie había logrado romper, y en 3 segundos, sin que yo hubiera dicho una sola palabra, el Padre Pío me la desmontó pieza por pieza. Me llamó por un nombre que nadie conocía. Me habló de una fecha que yo guardaba enterrada desde 1943, y lo hizo en voz tan baja que parecía que me lo decía desde adentro. Salí de ese confesionario con las rodillas dobladas y el corazón roto, y no volví a ser el mismo. Eso fue en 1947. Tardé 41 años en contarlo en voz alta. Mi nombre es el doctor Aurelio Mancini. Fui psiquiatra durante 38 años, con consulta en Milán y cátedra en la Universidad de Pavía durante 11 de esos años. Realicé más de 2000 evaluaciones periciales para tribunales civiles y eclesiásticos. Mi especialidad era la detección del engaño, cómo la mente fabrica versiones alternativas de los hechos, cómo el relato se deforma para sobrevivir, cómo distinguir a alguien que miente de alguien que simplemente no recuerda. Era, si puedo decirlo así, un profesional de la impostura. Sabía detectarla, y sabía practicarla. En 1947 no creía en Dios, no de manera activa, no con resentimiento. Era más simple que eso. La fe me parecía una necesidad emocional de la gente que no había encontrado mejores herramientas para manejar la angustia. Lo había estudiado, lo había clasificado, lo había archivado. Vivía solo en un apartamento de Milán, en la vía Torino, tercer piso, con una colección de 342 discos de ópera y una manía por el café largo a las 5 de la madrugada. Y hay 3 cosas que necesitas saber desde ahora mismo, porque si no las tienes presentes, lo que voy a contarte no va a tener sentido. La primera, el Padre Pío me llamó por un nombre que yo había usado una sola vez en mi vida, en un documento sellado que no existía en ningún archivo público. Nadie en el mundo, salvo yo, conocía ese nombre en 1947. Y él lo dijo antes de que yo me sentara. La segunda, cuando salí del confesionario, un fraile joven me entregó un papel doblado en 4. El Padre Pío lo había escrito esa mañana, antes de haberme visto jamás. Me dijo que no lo abriera, que ya sabría cuándo. Guardé ese papel durante 43 años. La tercera, la fecha que el Padre Pío murmuró en ese confesionario, el 12 de marzo de 1989, se cumplió en un lugar que yo no había pisado en 42 años, y en ese lugar encontré la respuesta a algo que había intentado enterrar desde la guerra. 41 años callé. Hoy lo cuento todo. Déjame llevarte a 1947. Tenía 34 años. Había terminado mi formación en psiquiatría en 1945, 2 años después del fin de la guerra, y estaba construyendo mi consulta desde cero. La guerra me había dejado con un expediente profesional decente y con una herida que no era visible en ninguna radiografía. No hablaré de la herida todavía. Lo que importa ahora es cómo llegué a San Giovanni Rotondo. Un colega mío, el doctor Ferruccio Levi, médico internista, me llamó un martes de marzo. Levi era un hombre metódico, sin tendencias místicas de ningún tipo. Había trabajado 3 años en el hospital que el Padre Pío estaba construyendo en San Giovanni Rotondo, la casa Sollievo de la Sofferenza, y necesitaba una segunda opinión sobre algo que lo estaba perturbando desde hacía meses. No me dio detalles por teléfono. Me dijo solo esto: Aurelio, tú eres el mejor para evaluar si un hombre está mintiendo o está loco. Ven y dime qué ves. Ferruccio Levi no era dado al dramatismo. Si él decía ven, valía la pena ir. Tomé el tren desde Milán. 12 horas, con trasbordo en Foggia. Llegué a San Giovanni Rotondo el jueves 19 de marzo de 1947, a las 7:15 de la mañana. Hacía frío. El pueblo era pequeño, de calles empedradas, encajonado en el Gargano, entre la piedra y el viento. Subí a pie los últimos 700 metros desde la parada del autobús hasta el convento de Santa María delle Grazie, cargando una maletín con mis instrumentos de evaluación y un cuaderno de 300 páginas que terminé llenando entero. Ferruccio me esperaba en la puerta. Lo primero que me dijo fue: prepárate para no entender nada. Yo sonreí. Los psiquiatras tenemos esa costumbre.
Sonreír cuando alguien nos dice que algo es incomprensible, porque para nosotros casi todo tiene una explicación si sabes dónde mirar. Lo segundo que me dijo fue más concreto. Desde el 1 de enero hasta hoy, 116 pacientes han declarado que el Padre Pío les reveló en confesión información que él no podía conocer. 116. No son campesinos analfabetos. Hay 3 abogados, un ingeniero, 2 médicos, un oficial retirado del ejército y una monja de clausura que lleva 20 años sin salir de su convento. 116 declaraciones en 77 días. Pedí ver los expedientes esa misma tarde, pero antes de eso, antes de que pudiera instalarme o leer una sola página, ocurrió algo. Uno de los frailes jóvenes, un muchacho de no más de 23 años con los ojos muy abiertos, se acercó a mí en el patio del convento. Me miró un momento. Luego sacó de entre los pliegues de su hábito un papel doblado en 4, lo puso en mi mano y dijo: «El Padre Pío lo escribió esta mañana antes de maitines. Dice que es para el doctor que llegará hoy desde el norte. Dice que no lo abra todavía, que ya sabrá cuándo». Lo miré. Miré el papel. El fraile ya se había ido. Guardé el papel en el bolsillo interior de mi chaqueta, contra el pecho, y ahí estuvo durante 43 años. Ese cuarto misterio que acabo de plantarte no lo voy a resolver todavía, pero necesito que lo tengas presente, porque todo lo que sucedió después gira alrededor de ese papel. Esa tarde me senté con Ferruccio y los expedientes. 116 declaraciones escritas, tomadas por el padre guardián del convento con la asistencia de 2 testigos en cada caso. El formato era sistemático. Nombre del declarante, fecha, hora de la confesión, descripción de lo que el Padre Pío había dicho, firma. Empecé por los 3 casos que Ferruccio consideraba más sólidos desde el punto de vista evidental. El primero era el de un abogado de Nápoles, un hombre de 52 años, Carlo Rispoli. Había llegado al confesionario en octubre de 1946 con intención declarada de no confesar nada verdadero. Quería observar al fraile, evaluar si el fenómeno era real o fabricado. Había construido una historia falsa de cabo a rabo, infidelidad matrimonial inventada, detalles precisos, nombres ficticios, fechas coherentes, una mentira profesional. Lo que Rispoli declaró es que el Padre Pío escuchó los primeros 20 segundos de su confesión falsa, se detuvo, y sin mirarlo dijo: «Eso que me estás contando no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue en Salerno, en 1938, y el nombre de esa persona era Vittorio». Rispoli quedó mudo. El nombre Vittorio correspondía a un asunto real, un asunto que nunca había confesado a nadie, relacionado con un testimonio falso que había dado en un juicio en 1938 en Salerno y que había enviado a prisión a un hombre inocente. Nadie lo sabía, ni su esposa, ni sus socios, ni su confesor habitual. El segundo expediente era el de la monja de clausura, Sor Benedetta, carmelita descalza, 48 años de edad. Había obtenido un permiso extraordinario de su priora para confesarse con el Padre Pío, la primera vez que salía de su clausura en 20 años. Llegó con una angustia específica, dudas sobre su vocación, dudas que llevaba guardando 3 décadas y que consideraba su mayor vergüenza espiritual. No había podido articular las palabras. Se había arrodillado y había permanecido en silencio durante lo que ella estimó en 1 minuto y medio. El Padre Pío entonces dijo, palabra por palabra según su declaración: «Los 15 años. El muchacho del pueblo, sé que pensaste que eras tú quien debía quedarse». Sor Benedetta declaró que esas 16 palabras describían exactamente el núcleo de su conflicto interior. A los 15 años había estado enamorada de un joven de su pueblo. Él se había ido al seminario, y ella había entrado al convento con la sensación confusa de que debería haber sido ella la que se quedara en el mundo para amarlo. No lo había verbalizado nunca, jamás, ni en confesión, ni en dirección espiritual, ni en carta. Leí los 2 expedientes 2 veces seguidas. El psiquiatra en mí empezó a construir explicaciones, información previa, redes de informantes, cartas interceptadas, conversaciones con familiares. Lo había visto antes.
Ciertos hombres carismáticos construyen sistemas de inteligencia informal muy sofisticados y crean la impresión de conocimiento sobrenatural. Lo había documentado en 3 casos clínicos distintos durante mi formación, pero el tercer expediente me paró. Era el del ingeniero, un hombre llamado Stefano Marini, 41 años, de Turín. Había llegado a San Giovanni Rotondo el día anterior a su confesión declarando abiertamente, ante varios testigos, que venía a demostrar que el fraile es un charlatán. Lo había dicho en el bar del pueblo, en voz alta, delante de 8 personas. Al día siguiente entró al confesionario. Salió 17 minutos después, con el rostro completamente descompuesto. Su declaración decía: antes de que yo dijera una palabra, el padre Pío me preguntó si aún tenía el reloj de bolsillo de mi padre. Marini tenía ese reloj. Era el único objeto que le quedaba de su padre, muerto en la Primera Guerra Mundial. Lo llevaba siempre encima, pero jamás lo mencionaba. Le parecía demasiado personal, demasiado expuesto. El padre Pío continuó: tu padre murió el día que tú tenías 7 años y 2 meses. Te dijo algo antes de salir de casa esa mañana. Nunca se lo has dicho a nadie porque creíste que nadie te creería. Marini tenía 7 años cuando su padre murió en octubre de 1914. Y en efecto, su padre le había dicho algo esa mañana. Algo que Marini guardaba con la convicción de que nadie, absolutamente nadie, podría verificar o conocer. 3 expedientes. 3 casos sin conexión entre sí. Un abogado de Nápoles, una monja carmelita, un ingeniero de Turín. 3 historias de información que el padre Pío no podía haber obtenido por ningún canal convencional. Los 3 habían llegado con actitudes radicalmente distintas: arrepentimiento falso, silencio ansioso, hostilidad declarada, y en los 3 casos el resultado era el mismo. El fraile nombraba lo que nadie había dicho. Eso era lo que Ferruccio necesitaba que yo viera. Ese mismo jueves por la tarde, Ferruccio me propuso algo. Dijo: mañana hay confesiones a partir de las 5 de la mañana. Ve tú. No como observador. Ve a confesarte. Dile lo que quieras o no le digas nada. Y después me cuentas. Dormí mal esa noche. En la cama del convento, sobre un colchón de crin que crujía, con el papel doblado en la mesa de noche. Pensé en la posibilidad de ir al confesionario con una historia fabricada, igual que el abogado Rispoli. Pensé en mis herramientas. Yo era profesional de la detección del engaño. Si había un sistema de inteligencia detrás del padre Pío, yo lo vería. Y si no lo había, necesitaría saberlo también. Pero había algo más. Algo que no le había dicho a Ferruccio y que tampoco voy a decirte todavía. Un secreto mío. El secreto que cargaba desde 1943. El que tenía que ver con el nombre que nadie conocía y la fecha que el padre Pío diría 4 años después en ese confesionario. Eso pertenece al bloque 7, y cuando llegues ahí vas a entender todo. A las 4:45 de la mañana del viernes, 20 de marzo de 1947, me levanté, me vestí y bajé al patio del convento. Hacía 2 grados bajo cero, el cielo todavía era negro. Ya había una fila de unas 40 personas esperando frente a la sacristía. La mayoría en silencio. Algunos rezaban en voz baja, los labios moviéndose apenas. Una mujer lloraba de manera contenida, apretando un rosario de madera oscura entre las manos. Me puse al final de la fila. Llevaba el cuaderno. Observé. Hacia las 5:15, las puertas de la sacristía se abrieron y el padre Pío entró al confesionario. Lo vi pasar a 3 metros de distancia. Tenía 60 años entonces, una figura compacta, la barba corta y oscura con mechones grises, las manos cubiertas con los guantes de lana oscuros que usaba para cubrir los estigmas. Caminaba despacio pero sin titubear. Su expresión era concentrada, algo grave. No sonreía, no saludaba a nadie con teatralidad. Entró, se sentó y comenzó. La fila avanzaba lento. Cada confesión duraba entre 6 y 20 minutos según los frailes que observé cronometrar discretamente. Algunos salían con el rostro sereno, otros con los ojos rojizos. El ingeniero Marini había salido con el rostro descompuesto. Me acordé. Cuando llegó mi turno, faltaban 2 personas delante de mí. Decidí en ese momento lo que iba a hacer. Iba a mentir. Iba a entrar con una historia completamente fabricada, técnicamente construida para ser convincente.
Era mi prueba. Si el Padre Pío la aceptaba, el fenómeno era social, sugestivo, inducido por expectativa. Si no la aceptaba, tendría que replantear todo mi esquema. Me senté en el banco que quedaba junto al confesionario mientras la persona anterior terminaba. Repasé mentalmente mi historia, una infidelidad inventada, con nombre y fecha ficticia, ubicada en una ciudad que conocía bien para poder describir detalles creíbles, perfecta en su coherencia interna, profesionalmente construida. El cortinaje se movió. La persona anterior salió. Entré. Me arrodillé. Y antes de que yo abriera la boca, en el silencio de ese espacio pequeño que olía a madera vieja y a algo que no supe identificar en ese momento, algo entre violetas y cedro, el Padre Pío dijo 3 palabras. Las 3 palabras eran mi nombre, no el nombre de mi documento de identidad, el otro. El nombre que yo había usado una sola vez, en un documento sellado de la guerra en 1943, que no existía en ningún registro público y que ningún ser humano sobre la Tierra podía conocer en 1947. Me quedé inmóvil. Él no me miró. Tenía los ojos bajos, las manos sobre las rodillas, las manoplas oscuras perfectamente quietas. Dijo, «Llevas mucho tiempo cargando eso solo», y después dijo una fecha, el 12 de marzo, solo eso, sin el año, solo el 12 de marzo, y luego dijo, «Lo que necesitas decir no es lo que preparaste, ya lo sabes». Yo no dije nada durante lo que debieron ser 2 minutos. No podía. El psiquiatra, que había entrado con su historia fabricada y su cuaderno de evaluación, estaba, en ese momento, literalmente sin palabras. Las rodillas me temblaban de una manera que no era voluntaria. El pecho apretado de un modo que no era miedo convencional, sino algo más parecido a la sensación de que alguien te ha abierto el esternón con los dedos y está mirando adentro. Entonces, muy despacio, empecé a hablar, sin el guión fabricado, sin el armazón construido. Hablé de lo que realmente cargaba desde 1943, de lo que nunca había dicho, de lo que había enterrado bajo 4 años de trabajo intenso y 342 discos de ópera y café a las 5 de la mañana. No te voy a contar todavía lo que dije, eso también pertenece al bloque 7. Lo que sí puedo contarte es lo que ocurrió cuando salí. Cuando salí del confesionario, me senté en el primer banco de la iglesia, no porque fuera devoto, mis piernas simplemente no estaban listas para llevarme a otro lugar. Ferruccio me encontró 20 minutos después. Me miró el cuaderno que yo tenía en la mano sin haberlo abierto, y no dijo nada. Se sentó a mi lado. Esperó. Finalmente yo dije, «¿Cuánto tiempo llevas recopilando esto?» «Desde enero del 46», dijo. «15 meses». ¿Y tienes documentación médica además de los testimonios? Sí, eso es lo que necesitaba que vieras. Me llevó esa tarde a la pequeña enfermería del convento. Allí guardaba sus registros, no solo los expedientes de confesión, sino algo distinto. Ferruccio había estado llevando un registro médico sistemático de los estigmas del Padre Pío durante 15 meses. Las llagas en las manos, los pies y el costado del Padre Pío habían aparecido el 20 de septiembre de 1918 en el coro de la iglesia de Santa María delle Grazie. Era 1947 cuando yo las examiné, 29 años con las llagas abiertas. Ferruccio me mostró sus mediciones tomadas con calibrador de precisión en 4 fechas distintas: enero de 1946, mayo de 1946, octubre de 1946 y febrero de 1947. Los números eran 2 centímetros y 2 milímetros de diámetro en la palma derecha, 2 centímetros y 3 milímetros en la palma izquierda. Profundidad verificada con sonda estéril de 1 centímetro y 7 milímetros. Las 4 mediciones, tomadas en 4 momentos distintos con un intervalo total de 13 meses, mostraban una variación máxima de 1 milímetro en cualquier dirección. La herida no evolucionaba. Y aquí es donde el problema dejó de ser testimonial. Cualquier herida abierta, en ausencia de tratamiento activo, evoluciona, o cicatriza, o se infecta, o se necrosa, o se extiende. Una herida que permanece estática durante 29 años no existe en ninguna literatura médica. No es que sea rara, es que no está catalogada. En mis 38 años de práctica posterior, revisé todos los archivos que pude encontrar en la literatura dermatológica y quirúrgica europea y americana.
Una herida de 2 centímetros de diámetro, abierta de manera continua durante 29 años, sin infección documentada, sin variación dimensional mayor de 1 milímetro, no tiene precedente clínico registrado. Ferruccio me mostró el cultivo bacteriológico que había realizado en octubre de 1946 con hisopo estéril directamente sobre la superficie de la llaga de la palma derecha. El cultivo, incubado 72 horas, mostró un crecimiento mínimo de flora cutánea normal de la piel circundante, pero ningún patógeno en la herida misma, ninguna bacteria patogénica en una herida abierta de 2 centímetros, después de 29 años, en un hombre que no recibía tratamiento antibiótico de ningún tipo, porque los antibióticos modernos apenas comenzaban a distribuirse y el Padre Pío los rechazaba de todos modos. Eso era imposible. Desde el punto de vista de la microbiología, es imposible, pero la siguiente capa fue peor. Ferruccio tenía también el registro de temperatura corporal del Padre Pío, tomado en 17 ocasiones distintas entre enero y diciembre de 1946. Las temperaturas oscilaban entre 38 grados y 2 décimas y 40 grados y 8 décimas. Temperaturas de fiebre, en un hombre que decía no sentir ningún malestar general. El Padre Pío no estaba postrado, no mostraba alteración del comportamiento, no tenía escalofríos ni sudoración de fiebre alta, simplemente tenía 40 grados de temperatura con una frecuencia que Ferruccio documentó en el 53% de las mediciones. Un médico ordinario hubiera diagnosticado infección crónica, proceso inflamatorio sistémico, tuberculosis, cualquier número de enfermedades que cursan con fiebre elevada persistente. Ferruccio había descartado todas ellas con análisis de sangre realizados en el Hospital Provincial de Foggia. Los valores eran normales. El recuento de glóbulos blancos era de 6.800 células por milímetro cúbico, dentro del rango normal. La velocidad de sedimentación globular era de 16 milímetros por hora, también normal. Ningún marcador de infección sistémica, ningún marcador de enfermedad inflamatoria. 40 grados de temperatura con analítica normal. Ferruccio me miró cuando terminé de leer eso. ¿Qué diagnóstico pondrías?, me preguntó. Tardé un momento antes de responder. Ninguno que reconociera la Organización Mundial de la Salud, dije. Y ahí el problema dejó de ser médico. Porque si la temperatura era metabólicamente generada sin proceso patológico detectable, y si las llagas permanecían abiertas sin infección ni evolución, y si en el confesionario ocurría lo que 116 declaraciones documentaban, estábamos ante un conjunto de fenómenos que no podían explicarse de manera independiente, y que tampoco podían explicarse de manera conjunta, con ningún marco conceptual que yo tuviera disponible en 1947. Pero había algo más que Ferruccio guardaba para el final. Me llevó a su escritorio y sacó una carpeta delgada. Dentro había un solo documento, la declaración de un médico del Vaticano, el doctor Giorgio Festa, que había examinado al Padre Pío en 1919, un año después de la aparición de los estigmas. El doctor Festa había introducido una sonda en la herida de la palma derecha y había medido la profundidad, 1 centímetro y 5 milímetros en 1919. La medición de Ferruccio en 1946, 27 años después, 1 centímetro y 7 milímetros. Una variación de 2 milímetros en 27 años. Una herida que apenas cambia en 27 años. Y entonces Ferruccio dijo algo que me hizo cerrar la carpeta y quedarme mirando el techo. Aurelio, hay otra cosa. El doctor Festa también documentó en 1919 que la herida no tenía canal de salida dorsal completo, es decir, que la herida de la palma no atravesaba la mano de lado a lado, y hay testigos que en ciertos momentos durante la misa afirman haber visto la luz al través. No tengo fotografía de eso, pero hay 16 testimonios firmados de personas que lo afirman para distintas fechas entre 1920 y 1945. Una herida que a veces se ve a través, que a veces no. Que mide lo mismo durante 27 años. Sin infección, sin evolución, sin explicación. Eso era el problema nuevo, y era mucho más grave que el anterior. Porque si la herida podía cambiar de morfología, es decir, estar cerrada en ciertos momentos y abierta hasta la transparencia en otros, sin que ningún proceso biológico convencional pudiera explicarlo, entonces no estábamos ante una anomalía estática. Estábamos ante algo activo, algo que respondía a algún principio que yo no conocía. Esa noche no dormí en absoluto.
Al día siguiente, sábado 21 de marzo, me levanté a las 4 de la madrugada y salí a caminar por el convento. El frío era seco. El cielo empezaba a aclararse con un tono azul oscuro sobre los montes del Gargano. Encontré al padre Ángel, el fraile mayor que servía como secretario informal del padre Pío. Un hombre de 72 años, delgado, con una memoria extraordinaria. Lo encontré en el pasillo junto a la sacristía, rezando el breviario en voz muy baja. Se detuvo cuando me vio. Le pregunté si podía hablarme de los casos de bilocación. Había leído menciones en los expedientes, pero sin detalles. El padre Ángel me miró un momento. Luego cerró el breviario. El caso más documentado, dijo, es el de la Segunda Guerra Mundial. Me lo contó durante 40 minutos. En 1943, los bombarderos americanos recibieron la orden de bombardear San Giovanni Rotondo. Era un objetivo secundario, parte de una operación más amplia sobre el sur de Italia. La escuadrilla sobrevolaba la zona a 3.000 metros de altitud. El piloto del avión de cabeza, un oficial americano cuyo nombre el padre Ángel no me dio, interrumpió el ataque. Dio media vuelta sin ejecutar la misión. Cuando aterrizó y fue interrogado por sus superiores sobre la causa de la interrupción, declaró que en el cielo, directamente frente a la escuadrilla, había aparecido la figura de un fraile con los brazos extendidos, una figura de tamaño imposible en el cielo, que les había bloqueado el paso. Él y los copilotos firmaron esa declaración. Lo que me interesó a mí no fue la figura en el cielo, que podía tener explicaciones atmosféricas o psicológicas. Lo que me interesó fue lo que siguió. El padre Ángel me dijo que en la noche del mismo día en que ocurrió ese incidente aéreo, varios frailes del convento escucharon ruidos fuertes en la celda del padre Pío. Golpes, objetos caídos, voces. Esto no era inusual, era algo que ocurría con cierta regularidad y que los frailes interpretaban como sus batallas nocturnas con el demonio, bien documentadas desde los años 20. Pero en esa noche específica, cuando el padre guardián entró en la celda a la mañana siguiente, el padre Pío estaba exhausto de manera visible, con moretones en los brazos que no tenía la noche anterior. Y dijo algo que el padre Ángel recordaba con precisión. Anoche tuve que ir a detener algo. Nada más. No explicó dónde había ido ni qué había detenido, solo eso. Cuando años después, en los 50, el piloto americano visitó San Giovanni Rotondo y vio al padre Pío por primera vez en persona, reconoció en él al fraile de la visión en el cielo, lo declaró ante el padre guardián y en presencia de 4 testigos. Su nombre era Frank Parrish, del 15º Grupo de Bombardeo de la Fuerza Aérea Americana. El padre Ángel terminó de hablar, y luego dijo algo que no esperaba. El padre Pío tiene un don, dijo, que es más perturbador para él que los estigmas. Los estigmas duelen en el cuerpo. El otro don duele de otra manera. Sabe lo que la gente carga antes de que abra la boca. No siempre. Pero cuando ocurre, él lo llama ver el alma. Y dice que a veces lo que ve es tan oscuro que tiene que rezar toda la noche después de la confesión. Me quedé quieto. ¿Cuántos casos?, pregunté. El padre Ángel respondió sin dudar. En 29 años de confesiones, nosotros hemos podido documentar directamente 342 casos en los que el padre Pío reveló información que el penitente no había comunicado. De esos 342, en 216 casos, el penitente confirmó posteriormente por escrito la exactitud de lo que el padre Pío había dicho. En 112 casos, el penitente había llegado con intención de mentir o de no confesar nada significativo. El padre Pío en esos casos no continuó la confesión hasta que el penitente decidía hablar de lo real. 342 casos documentados, 216 confirmaciones escritas, 112 intentos de engaño detectados. Me acordé de mi cuaderno. Lo tenía en la mano. Lo había abierto para tomar notas. Luego miré lo que había escrito durante los últimos 10 minutos. Nada. La página estaba en blanco. Yo había estado escuchando sin escribir, sin el distanciamiento profesional habitual. Era la primera vez que eso me ocurría en 15 años de práctica. El miniclímax de esa mañana no estaba en los números, aunque los números eran impresionantes. Estaba en la página en blanco, en que el psiquiatra especializado en detectar el engaño había olvidado tomar notas, porque estaba demasiado ocupado procesando el hecho de que él mismo había sido detectado. El lunes 23 de marzo,
Ferruccio me presentó a otro médico que había llegado al convento esa semana. El doctor Alberto Casino, dermatólogo de Roma, 46 años, que venía realizando visitas periódicas a San Giovanni Rotondo desde 1940 para examinar los estigmas con una metodología diferente a la de Ferruccio. Donde Ferruccio medía y cultivaba, Casino fotografiaba y describía la morfología tisular. Me mostró su archivo fotográfico. 37 fotografías tomadas entre 1940 y 1947, en distintas condiciones de luz, con escala de referencia en cada imagen. Las fotografías mostraban la llaga de la palma derecha en distintas fechas. La morfología era consistente, bordes regulares, sin tejido necrótico, sin edema de la piel circundante, sin la cicatriz queloide que aparece normalmente en heridas crónicas. La piel alrededor de la herida era completamente normal. Casino me explicó lo que eso significaba. Una herida que no ha cicatrizado en 29 años debería mostrar queloides masivos, la respuesta normal del tejido a la injuria crónica. No los hay. Debería mostrar fibrosis, contractura del tejido, depósito de colágeno desordenado. No lo hay. La piel alrededor de esa herida es la piel de un hombre de 60 años. Normal, con las marcas de la edad, pero sin ninguna respuesta cicatrizal que corresponda a 29 años de lesión tisular. Saqué mi calibrador, el que llevaba en el maletín, y le pedí permiso para hacer mi propia medición. Fue el martes 24 de marzo a las 6:15 de la mañana, inmediatamente después de la misa que el Padre Pío celebraba cada día. Ferruccio había obtenido el permiso del Padre Guardián. El Padre Pío extendió la mano derecha sobre la mesa de la sacristía, no dijo nada. Me miró directamente mientras yo acercaba el calibrador. Los ojos del Padre Pío eran oscuros, muy quietos. No transmitían impaciencia ni curiosidad. Transmitían algo que yo solo puedo describir como conocimiento. Como si supiera exactamente qué iba a medir y qué iba a pensar después de medirlo. Medí 2 centímetros y 2 milímetros en el diámetro mayor, 2 centímetros exactos en el diámetro menor, bordes regulares. Temperatura local, medida con termómetro de contacto, 38 grados y 4 décimas. La temperatura del resto de la palma, 36 grados y 9 décimas. Un diferencial térmico de 1 grado y 5 décimas concentrado en la zona de la herida. Tomé nota de cada cifra. Luego, mientras guardaba el calibrador, el Padre Pío dijo algo en voz muy baja. Lo dijo sin que yo le hubiera preguntado nada, sin contexto aparente. Dijo: lo que mides no te va a dar la respuesta que buscas, pero está bien que lo midas. Seguirás midiendo cosas durante mucho tiempo, y un día, en un lugar que ya conoces, vas a medir algo que no tiene número, y ahí vas a entender. Guardé el calibrador. Anoté lo que había dicho con la mayor precisión posible. Un lugar que ya conoces. No le pregunté a qué lugar se refería, porque me pareció, en ese momento, que podría ser cualquier cosa. 42 años después, supe que se refería a un lugar muy específico. El problema nuevo que ese martes plantó en mi cabeza era este. Si el Padre Pío podía decirme eso, una predicción que involucraba un lugar futuro y una comprensión futura, ¿cuánto más había predicho de manera específica? ¿Había fechas? ¿Había nombres? La respuesta era sí. Y lo que descubrí la semana siguiente cambió incluso la forma en que yo entendía el tiempo. Si todavía no descargaste la novena que te mencioné antes, sigue ahí, el primer enlace en la descripción, debajo del vídeo. Rézala por quien más lo necesite en este momento. Y si estas historias te acompañan, aquí es donde sigo reuniéndolas. Pero lo que descubrí en los días siguientes, y lo que el Padre Ángel me mostró en un cuaderno que yo no esperaba, cambió completamente lo que creía posible para un ser humano. El miércoles 25 de marzo, el Padre Ángel me pidió que lo acompañara a la celda del Padre Pío. El Padre Pío estaba en la iglesia para la confesión matutina. La celda era pequeña, 4 metros por 3,5, una cama estrecha de hierro, un crucifijo en la pared, un reclinatorio, una mesa de madera con una Biblia y el breviario. Ningún adorno. Ningún objeto personal visible salvo el crucifijo. El Padre Ángel me mostró lo que buscaba en el segundo cajón de la mesa. Era un cuaderno, de tapa oscura, tamaño cuartilla,
con el nombre del Padre Pío escrito en la primera página con su letra apretada. Era un registro de intenciones de oración, personas por las que el Padre Pío pedía interceder, con sus nombres, sus circunstancias y las fechas en que las había incluido en su oración. El Padre Ángel me abrió el cuaderno en una página específica. La entrada estaba fechada el jueves 20 de febrero de 1947, 27 días antes de mi llegada. Decía: por el médico del norte que llegará en marzo. Lleva el nombre de guerra todavía encima. Necesita soltar el 12 de marzo. Dios lo traerá. El médico del norte. El nombre de guerra. El 12 de marzo. Escrito 27 días antes de que yo llegara. 27 días antes de que el Padre Pío me viera por primera vez. Me quedé mirando esa página durante un tiempo que no pude medir con precisión. El Padre Ángel no habló. No era necesario. Lo que estaba en esa página eliminaba la última posibilidad que yo tenía de explicar lo que había vivido en el confesionario como intuición, lectura de microexpresiones o información previa. No había información previa posible. El Padre Pío había escrito sobre mí 27 días antes, pero el Padre Ángel no había terminado. Me pasó el cuaderno y me pidió que leyera la entrada inmediatamente anterior, fechada el 16 de febrero de 1947. Decía: el señor Renato Falcone, de Bari, llegará en abril, cargará la culpa del hermano. El nombre del hermano es Carlo. La fecha que necesita escuchar es el 3 de agosto de 1944. El Padre Ángel me dijo que el señor Falcone había llegado efectivamente en abril, el 11 de abril de 1947. Que en su confesión el Padre Pío le había hablado de su hermano Carlo y de algo que había ocurrido el 3 de agosto de 1944, que Falcone había salido del confesionario completamente deshecho y había dejado una declaración escrita de 7 páginas, una predicción con nombre, con ciudad de origen, con fecha específica del evento que el penitente cargaba. El cuaderno tenía entradas que se remontaban a 1939. El Padre Ángel me dijo que había 7 cuadernos similares, todos guardados bajo llave en el archivo del Padre Guardián, y que el más antiguo comenzaba en 1923. Más de 20 años de entradas previas a las llegadas de penitentes, con nombres, fechas, lugares, detalles de lo que cada persona cargaba. Y aquí llegamos al corazón del fenómeno. No estábamos hablando de un hombre que leía las almas en el momento de la confesión, que intuía o percibía en tiempo real lo que el penitente traía. Estábamos hablando de algo diferente y más desconcertante. Un hombre que sabía lo que las personas cargarían antes de que llegaran. Días, semanas, a veces más de un mes antes. Mi entrada, 20 de febrero. Mi llegada, 19 de marzo. 27 días de anticipación. La entrada de Falcone, 16 de febrero. Su llegada, 11 de abril. 54 días de anticipación. El Padre Ángel me dejó revisar el cuaderno durante 2 horas. Tomé notas de 31 entradas. En 22 de ellas pude verificar la fecha de llegada del penitente correspondiente con los registros del convento. La anticipación media era de 31 días. La máxima que encontré fue de 83 días. Una monja de Sicilia cuya llegada fue anotada en el cuaderno con 11 semanas de anticipación. 31 días de media, 83 días de máxima. Eso no era lectura de almas, eso era algo que el lenguaje de la psiquiatría de 1947 no tenía categoría para nombrar. Y sospecho que el lenguaje de la psiquiatría de 1988, cuando escribí mi informe oficial, tampoco lo tenía. Pero escribí el informe de todos modos. Ese fue el punto en que el problema pasó a ser de naturaleza diferente, porque si el conocimiento era previo y anticipado, si no dependía del contacto, la observación o la información de terceros, entonces el modelo que yo había construido para explicar el fenómeno, cualquier modelo que involucrara mecanismos convencionales de obtención de información, se derrumbaba por completo. Y el problema nuevo que eso abría era este. ¿Qué tipo de conocimiento funciona al revés del tiempo? No era una pregunta para un psiquiatra. Era posiblemente la pregunta más vieja del mundo. Cerré el cuaderno del Padre Pío ese miércoles y pasé la tarde leyendo el expediente completo de los casos de bilocación documentados por el convento. El Padre Ángel me había dado acceso al archivo completo. 53 casos en los que personas ubicadas en lugares distintos a San Giovanni Rotondo reportaban haber visto u oído al Padre Pío en fechas en que él se encontraba físicamente en el convento y podía verificarse su presencia allí.
El más documentado, antes del episodio de los bombarderos americanos, era el caso del obispo de Foggia, Monseñor Andrea D'Agostino. En 1905, antes de que el padre Pío ingresara al convento de San Giovanni Rotondo, cuando el futuro fraile aún era un joven seminarista en Pietrelcina, el obispo D'Agostino declaró haber recibido la visita de un fraile capuchino que se sentó a su lado durante una agonía larga y lo acompañó hasta el amanecer. Al día siguiente, cuando el obispo se recuperó y preguntó por el fraile, nadie en el palacio episcopal lo había visto. 15 años después, cuando el obispo conoció en persona al padre Pío, lo reconoció de inmediato como el fraile que había estado a su lado aquella noche. Pero el caso más perturbador para mí no era ninguno de esos. Era uno que encontré casi al final del expediente, fechado en 1942. Un oficial de la Marina italiana, el teniente Emilio Caviccioni, de 31 años, había estado herido en combate en el Mediterráneo Oriental y había pasado 3 días en un bote salvavidas antes de ser rescatado. Durante esas 72 horas, delirante por la herida y la deshidratación, había percibido la presencia de un fraile sentado en la proa del bote que le decía que resistiera, que no soltara. Al ser rescatado y recuperado, el teniente describió al fraile a sus compañeros de tripulación. Estatura media, barba corta, manos vendadas, hábito oscuro. Cuando el teniente Caviccioni visitó San Giovanni Rotondo en 1944 y vio al padre Pío durante la misa, se desmayó en el banco de la iglesia. 3 días en un bote. 72 horas. Con una figura que sus compañeros no vieron pero que el teniente Caviccioni describió con detalle suficiente para identificarla 2 años después. El problema que ese caso planteaba era diferente al de los cuadernos, porque los cuadernos podían teóricamente explicarse con algún mecanismo de conocimiento intuitivo o perceptivo muy desarrollado. La bilocación física, la presencia en un lugar material distinto, no tiene explicación dentro de ningún marco físico. Un cuerpo no puede estar en 2 lugares a la vez, a menos que las reglas sobre los cuerpos no sean absolutas. Y eso me trajo de vuelta, invariablemente, a la imagen que no me abandonaba desde el martes. El padre Pío extendiendo la mano sobre la mesa de la sacristía, mirándome con esos ojos quietos y oscuros, mientras yo medía con el calibrador. 2 centímetros y 2 milímetros. 4 décimas de diferencial térmico, sin infección, sin evolución. Un cuerpo que tampoco seguía las reglas sobre los cuerpos. Y en ese momento, ese jueves 26 de marzo de 1947, con los expedientes de bilocación sobre la mesa y el cuaderno del padre Pío fresco en la memoria, entendí lo que Ferruccio había querido que yo viera. No una anomalía. Un patrón consistente, documentado en múltiples dimensiones, que apuntaba en una sola dirección. El problema ahora no era si creía o no creía. El problema era que tenía que escribir un informe. ¿Cómo se escribe un informe científico sobre algo que no cabe en ninguna categoría científica existente? Eso lo resolvería en los meses siguientes. Pero primero había algo que necesitaba entender sobre la vida del padre Pío. Algo que los expedientes no me habían dado y que solo el padre Ángel podía contarme. ¿Quién era realmente este hombre antes de los estigmas y qué había dicho sobre lo que vendría? El padre Ángel me concedió otra tarde, el viernes 27 de marzo. Le pregunté por las predicciones con fecha, con lugar, con nombre. Me miró un momento antes de responder. Las más claras, dijo, son las que hizo durante la guerra. Francesco Forgione había nacido en Pietrelcina el 25 de mayo de 1887. Desde niño había mostrado experiencias místicas que su familia atribuía a sensibilidad espiritual. Ingresó a la orden capuchina a los 15 años. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910. Las primeras manifestaciones físicas de los estigmas, invisibles, con dolor solamente, comenzaron en 1910. Las llagas visibles y permanentes aparecieron el 20 de septiembre de 1918. Tenía 31 años. Lo que el padre Ángel me contó aquella tarde no estaba en los expedientes públicos. En 1943, el padre Pío había convocado al padre guardián y a 3 frailes seniors del convento. Había hecho esto antes, en situaciones que los frailes consideraban de importancia particular. Les había dicho lo siguiente, y el padre guardián lo había anotado en el libro de actas del convento ese mismo día, el 4 de enero de 1943.
La guerra terminará en el otoño del 45. Italia estará dividida durante décadas, pero San Giovanni Rotondo no será tocada. El hospital que estamos construyendo llegará a tener 1.200 camas y servirá a gente de 50 países. Yo no lo veré terminado. Cuando lo terminen, ya habrá pasado tiempo. El hospital, la Casa Sollievo de la Sofferenza, fue inaugurado en 1956. Tenía en su apertura 300 camas, pero la proyección de expansión en los planes originales era de 1.200. La guerra terminó en el otoño de 1945. San Giovanni Rotondo no fue bombardeada. El Padre Pío murió en 1968, 12 años después de la inauguración. Pero no era esa predicción la que el Padre Ángel quería que yo escuchara. Era otra. Una que involucraba un nombre, una fecha y un lugar. El Padre Guardián, Padre Carmelo da Cesano, había anotado en el mismo libro de actas una entrada del 3 de octubre de 1944. El Padre Pío había interrumpido la reunión del capítulo conventual para decir algo que ninguno de los frailes presentes entendió en ese momento. Había dicho: por el doctor Mancini, el 12 de marzo. 12 años después de hoy estaremos en el mismo lugar. El 3 de octubre de 1944. 12 años después. El 3 de octubre de 1956. Mi apellido. Anotado en el libro de actas del convento de San Giovanni Rotondo el 3 de octubre de 1944. 2 años y medio antes de que yo llegara. 45 años antes de la fecha que eventualmente importaría. El Padre Ángel me mostró la página del libro de actas. La letra del Padre Guardián, firme y clara, por el doctor Mancini, el 12 de marzo. 12 años después de hoy estaremos en el mismo lugar. Me quedé sin habla durante lo que debió ser un minuto largo. Tenía el papel doblado en el bolsillo del pecho. El papel que el fraile joven me había entregado el día de mi llegada, que el Padre Pío había escrito esa mañana antes de maitines y que me había dicho que no abriera, que ya sabría cuándo. La referencia al objeto estaba ahí, contra mi corazón, mientras leía mi apellido anotado en 1944. No lo abrí. No ese día. El abrirlo llegaría. Pero primero tenían que pasar 43 años, un evento que no anticipé, y el lugar que el Padre Pío había llamado uno que ya conoces. Regresé a Milán el lunes 31 de marzo de 1947. Llevaba el cuaderno lleno, 300 páginas de notas en 8 días. Llevaba también 4 copias de los expedientes que Ferruccio me había facilitado, con su permiso y el del Padre Guardián. Y llevaba el papel doblado, sin abrir. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Revisé toda la literatura disponible sobre fenómenos similares. Los estigmatas documentados en la historia de la Iglesia, los registros médicos de la beata Anna Catarina Emmerich, de Santa Rita de Casia, de Santa Gemma Galgani. Busqué patrones comparables. Los estigmas siempre se habían dado, históricamente, en personas de intensa vida contemplativa. Siempre habían generado controversia médica. Pero ningún caso anterior tenía el nivel de documentación sistemática que el de Padre Pío había acumulado desde 1918. El doctor Festa, que había examinado al Padre Pío en 1919, había escrito un informe de 57 páginas. El doctor Luigi Romanelli, médico jefe del hospital de Barletta, lo había examinado en 6 ocasiones distintas entre 1919 y 1920, y había dejado registros de cada examen. El doctor Amico Bignami, catedrático de Patología General en la Universidad de Roma, había emitido una opinión en 1919. Su diagnóstico fue histeria, la explicación psicosomática estándar de la época. Pero Bignami solo examinó al Padre Pío una vez, durante 45 minutos, y su diagnóstico no incluía explicación para la ausencia de infección ni para el diferencial térmico que Romanelli y Festa habían medido de manera independiente. En 1948 publiqué un artículo de 40 páginas en la revista Di Psichiatria. El título era Anomalías psicosomáticas de alta complejidad, revisión crítica de un caso clínico en San Giovanni Rotondo. No mencioné la lectura de almas en confesión. No mencioné los cuadernos. No mencioné mi apellido en el libro de actas de 1944. Me limité a los datos físicos, las mediciones, los cultivos, los diferenciales térmicos,
La bibliografía comparada. El artículo generó 32 cartas de colegas. 29 eran escépticas o directamente críticas. 3 eran de médicos que habían tenido experiencias similares con el Padre Pío y que nunca las habían publicado. Continué mi práctica en Milán. Continué tomando café a las 5 de la mañana. Continué con mis 300 discos. Y el papel doblado permaneció en el cajón de mi escritorio, en el apartamento de la Vía Torino, durante los años siguientes. El Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968. Tenía 81 años. Las noticias de su muerte llegaron a mí esa mañana por la radio. Salí a caminar por Milán durante 2 horas sin el abrigo. En septiembre, sin sentir el frío. Cuando volví al apartamento, saqué el papel del cajón y lo sostuve en la mano durante un tiempo. Todavía no era el momento. Lo supe. De la misma manera que uno sabe ciertas cosas sin poder explicar el mecanismo, lo supe. No era todavía. Pasaron los años. Seguí ejerciendo. Me jubilé de la cátedra en 1981, a los 68 años, pero mantuve la consulta privada hasta 1988. En 38 años de práctica tuve más de 4.500 pacientes. De esos, 73 me hablaron de experiencias que no podía clasificar dentro de mis marcos habituales. Experiencias de presencia, de conocimiento que llegaba sin canal visible, de momentos en que el tiempo parecía funcionar de manera diferente a lo esperado. Los escuché. Los escuché de una manera diferente a como los habría escuchado antes de marzo de 1947. No los diagnostiqué como psicóticos. No los mediqué contra sus propias experiencias. Los escuché. Eso cambió mi práctica más que cualquier otra cosa, más que ningún libro, más que ningún congreso, más que ningún colega. 8 días en San Giovanni Rotondo en 1947 y el sonido de 3 palabras pronunciadas antes de que yo abriera la boca cambiaron la manera en que escucho a los seres humanos. Y llegó 1989. El 12 de enero de 1989, a las 6 de la mañana, me desperté con una certeza que no tenía explicación racional. Era una certeza física, localizada en el pecho, como una presión suave pero inequívoca. Supe que era el momento de ir. No ir a ningún lugar en particular. Ir a un lugar específico. El lugar que el Padre Pío había llamado uno que ya conoces. Y yo sabía cuál era. Lo había sabido, creo, desde 1947. Había un solo lugar que yo conocía, que tenía relación con el 12 de marzo y con el nombre que nadie conocía y con lo que yo había cargado desde 1943. Era un lugar al que no había vuelto en 42 años. Era Cassino, el balneario de Cassino, en el Lacio. No la ciudad devastada por la batalla de Montecassino. El pueblo pequeño junto al río, a 3 kilómetros de la abadía. El lugar donde yo había estado en el otoño de 1943, donde había ocurrido lo que no había podido decir en voz alta en 46 años. Empaqué una bolsa pequeña. Tomé el tren el 15 de enero. Y el 12 de marzo de 1989, en Cassino, abrí el papel. Aquí está lo que el papel decía. 4 líneas. La letra apretada y clara del Padre Pío, que yo reconocía de los cuadernos. Aurelio. Cassino. El 12 de marzo. El nombre que cargas ya lo perdonó Dios. Suéltalo. Cassino. El 12 de marzo. El nombre. El nombre de guerra que yo había usado en 1943 en un documento sellado. Falco. Era el nombre que yo había adoptado para firmar un informe durante la guerra. Un informe que había sido parte de una decisión que me había perseguido durante 46 años. Una decisión que había cometido creyendo que era necesaria y que había resultado en consecuencias que yo no había podido perdonarme. No voy a dar más detalles. Algunos secretos tienen el derecho de quedarse parcialmente en silencio, incluso en un testimonio público. Lo que puedo decir es esto. El 12 de marzo de 1989, en Cassino, con el papel en la mano, sentado en una pequeña plaza a 3 cuadras del río, entendí lo que el Padre Pío me había dicho en 1947. Lo que necesitas decir no es lo que preparaste, ya lo sabes. Lo había sabido. Y tardé 42 años en ir a decirlo. Rompí a llorar. No de tristeza, de algo que no tiene un nombre exacto en ningún idioma que yo conozca. El alivio de soltar algo que has cargado tanto tiempo que ya no sabías que lo estabas cargando.
El papel tenía 4 líneas. Estaba escrito en marzo de 1947. El Padre Pío sabía, en 1947, que yo iría a Cassino. Sabía el nombre de guerra, sabía la fecha y sabía que tardaría décadas. Lo había escrito de todos modos, lo había guardado para mí de todos modos, porque era el tipo de hombre que espera con la misma paciencia con que reza. Me quedé en Cassino 4 días. Encontré lo que había ido a encontrar. No un objeto, no un documento, sino la posibilidad de terminar de hacer algo que había estado a medias desde 1943. Hice lo que pude. Puse flores donde correspondía, hablé con quien pude hablar, y en la noche del 12 de marzo, en la pequeña pensión donde me había alojado, escribí en un cuaderno nuevo las primeras palabras de lo que eventualmente se convertiría en mi declaración ante el tribunal eclesiástico que preparaba la causa de beatificación del Padre Pío. 42 años de silencio. 4 líneas en un papel. Una fecha y un lugar escritos en 1947. Así funciona este tipo de conocimiento cuando es verdadero, no te fuerza, simplemente te espera.